Buenas noches. Les saludamos aquí entre reporteros mi compañero Raúl Sánchez Carrillo, mi compañero Paco Rodríguez, aquí entre reporteros. Y hoy vamos a hablar de encapuchados. Ustedes los han visto muchas veces. Hicieron su aparición en estos tiempos justo cuando tomó posesión el señor presidente de la República. Y desde entonces se aparecen, se cuelan en toda clase de manifestaciones, con los maestros, con los estudiantes, con los electricistas, con todos. Y se meten como si nada. Y ya que están dentro de la multitud, empiezan a golpear a policías, a golpear a granaderos. Todo esto es para causar desorden. Entonces los granaderos responden, lanzan gases y se acaban los eventos. O sea, tal parece que estos señores encapuchados lo que quieren es romper los eventos, como sucedió ahora que fue el primer aniversario de los estudiantes de Ayotzinapa. Raúl, ¿qué piensas tú de esto? Buenas noches. Primero, que es una calamidad que se ha ido aumentando o creciendo de una manera no solamente en número de jóvenes que, como bien señalas, están encapuchados, sino de los que aumentan su violencia con cohetones, con cañones de fabricación casera que lanzan efectivamente. A veces bombas Molotov. Siempre bombas Molotov, pero el grado tal llega a arrancar bancas de la Alameda para que las piedras les sirvan de proyectiles. Un saldo nada más preliminar del último evento que fue la marcha de los padres de Ayotzinapa, que no tuvo un solo problema. Fue en orden, con el respeto al dolor al aniversario de lo ocurrido en Ayotzinapa, y atrás, en la retaguardia, aparecen estos encapuchados y los padres de familia de Ayotzinapa piden que todos los que forman parte de esa columna se vayan. ¿Por qué? Porque vienen los asaltos, la ruptura de vitrinas, el saqueo de tiendas. Vaya, una lista de delitos del fuero común, de los que no pasa nada más que el destrozo. Y cuando cayeron los gases de los granaderos, faltaban todavía 5 oradores, de entre los propios jefes de familia, Sí, de los estudiantes, de los normalistas desaparecidos. Bueno, se acabó el evento. Y Paco, lo hemos visto en todos los demás actos. Detienen a 4, detienen a 5 e inmediatamente los dejan. Fíjate que esto hace sospechar que en un país donde la impunidad campea, como es el nuestro, lamentablemente, estos ejemplos de impunidad, pues hace sospechar a muchísima gente de que se trata quizá de movimientos orquestados desde la esfera del poder. No sé si la esfera del poder federal, no sé si la esfera del poder local, en el caso de la Ciudad de México, pero esto de que inmediatamente salgan libres, de que no se les finque ninguna responsabilidad cuando los delitos del orden común, como decía Raúl, son una enorme cadena, flagrante. hace muy sospechoso el asunto. Y a mí me remite pues a los halcones, Félix. Eso. A mí me remite a los halcones. Fíjate, personalmente estudiaba yo en la preparatoria 1, en Gabino Barreda, en San Ildefonso, Justo Sierra. Para que veas que sí estudió. Yo sí estudié. Claro, sí. Yo sí estudié. Hay otros reporteros que educación ni siquiera la tuvieron por fuente. No, ni de puente la tuve. Y bueno, caminaba yo desde San Ildefonso hasta Santa María la Ribera, donde estaba el domicilio de ustedes. Y pues al llegar el 10 de junio a la Alameda de Santa María, vi una serie de camiones de funerarias, camiones grises. Y en los prados de la Alameda de Santa María, un sinfín de jóvenes, todos con pantalones de mezclilla, todos con una playera blanca, una playera de ropa interior, ni siquiera una playera de otro tipo, todos ahí pues pastando, estaban todos sobre el césped. Me llamó la atención, pero no lo ligué con ningún otro evento como el que sucedería horas después, cuando a partir de las 4 de la tarde comenzamos a escuchar los vecinos de Santa María la Ribera cómo se escuchaban detonaciones y balazos. Sucedió más o menos similar, en Santa María la Ribera se escuchaban también las detonaciones del 2 de octubre. El 10 de junio de 71. El 10 de junio de 1971, efectivamente, un jueves de Corpus. Y estos jóvenes, pues golpearon, estos jóvenes del 10 de junio fueron responsables de asesinatos, de desapariciones,
y que se sepa, nunca hubo un castigo para ellos, porque la maniobra era política y de lo que se trataba era de defenestrar a quien en ese momento ocupaba la jefatura del entonces Departamento del Porque Distrito era un Federal. grupo paramilitar que cobraba en el Distrito Federal, que los adiestraba un coronel del Ejército Nacional. Sucede que una vez el general Corona del Rosal, cuando era regente de la ciudad, es interrogado por el presidente Díaz Ordaz, le dice: ¿por qué esta banda de los chicos malos de Peralvillo? ¿Por qué nosotros no tenemos un grupo para que se enfrente a ellos? Y así nacen los halcones. Para saltar nosotros. Así nacen los halcones. Bueno, el asunto no es... habría que soslayar, Félix, que la formación militar del entonces regente Corona del Rosal fue la que propició esto. Corona del Rosal se anunciaba a sí mismo como general y licenciado, pero en cuanto a la creación de los halcones prevaleció su formación militar por sobre su formación civil. Mencionamos esto de los halcones porque después, y por instrucciones del propio presidente Echeverría, son enviados a salirles al paso a los estudiantes que se manifestaban en la calzada de México-Tacoba. Y lo mencionamos esto, Raúl y Paco, porque tal parece que estos encapuchados de estos días van por el mismo camino. Yo no sé, y yo creo que ustedes tampoco lo han precisado, si estos encapuchados, que por supuesto no sabemos quiénes son, que son jóvenes fuertes, que usan playeras de distintos colores, que usan zapatillas, que usan tenis para correr rápido. Y que se enfrentan a golpes con todo. No sabemos si pertenecen a algún organismo oficial o dónde pertenecen o por qué. Yo creo que lo que debemos denunciar en este espacio, como en muchos otros periodísticos que lo hacemos cotidianamente, es precisamente el final de la impunidad. Debe terminar la impunidad. Y el mejor ejemplo sería ese, que todos aquellos que delinquen en este tipo de manifestaciones, que tienen un objetivo. El objetivo es desacreditar la manifestación social. Y la autoridad debilitarla, mostrándola endeble. Los empresarios que han sido afectados en hoteles, en comercios, el saqueo de tiendas, boutiques, en el caso del año pasado, con la marcha del 2 de octubre, todos salen afectados. Ajá. Y a la hora de reparar, son semanas sin generar dinero. Fíjate, todo esto me recuerda a mí alguna premonición que en algún momento hiciera don José López Portillo, todavía presidente de la República, que México corría el riesgo de convertirse en un país de cínicos. Bueno, creo que hoy estamos viviendo el cinismo absoluto. Ya lo es. Pero también don Jesús Reyes Heroles por aquellos tiempos dijo: cuidado con despertar al México bronco. Y ya no sabe uno si está empezando a bostezar, oye. Bueno, ya tomó posesión. Ya tomó posesión. Pero no vamos a hablar de la cuestión del bronco. Y bueno, este asunto de los encapuchados, ojalá que algún día les quiten las capuchas, las máscaras y nos digan al menos quiénes son, quiénes los adiestran, cómo se cuelan entre la masa estudiantil, entre la masa de los maestros. Y les tengo una noticia: ya se fueron los maestros del Monumento a la Revolución, pero curiosamente ahí pertenecen sus carpas, sus casetas, y nadie las toca tampoco. Hablabas, Raúl, de los anarquistas, pero ¿realmente son anarquistas o son impostores? No, son impostores delincuentes, son vándalos, además asaltantes, además generadores de lesiones graves de la fracción 291, que quiere decir que tardan más de 15 días de sanar y dejan una huella. Yo ofrezco investigar, reportear por qué a los que detienen es el efecto torniquete, entran por un lado y se salen por el otro. Paco. Fíjate que conceptualmente el término anarquista está mal empleado. Y para que vean que sí estudió, el maestro Bakunin en el siglo XIX hablaba de la teoría del anarquismo, pero como en la de aquella en donde los individuos no tienen gobierno, esto es, se autogobiernan. En México hubo algún intento de anarcosindicalismo y lo refleja precisamente, es en los prolegómenos de la Revolución. Los hermanos Flores Magón son quienes postulan el anarcosindicalismo como una teoría para reivindicar los derechos de los trabajadores. Pero además los anarquistas no son agresivos, no causan desorden. No, es una teoría. Es una filosofía. Es una filosofía. Vale. Y aquí se les bautizó como anarcos porque provocan anarquía.
en otra acepción del mismo pero ellos se término. hacen llamar anarquistas. Sí, pero ellos lo gritan. Es una comodidad. Pero ninguno de ellos estudió en identificarse así. filosofía y letras. Ni siquiera yo creo que la secundaria, la primaria. Incluso hablan de la Alianza Negra Anarquista. Y luego mencionan por ahí el bloque, este bloque anarquista que nació en Alemania en los años 40 y se dice que viene ese anarquismo de Alemania aquí a México. Tampoco es cierto. Claro que no. Es más, dentro de lo que estos sujetos, delincuentes, no presuntos, porque en flagrancia lo que hacen es delinquir, pero además de ello son generadores o quienes no presuntos responsables por la misma presencia del video, llegan a agredir, casi a matar a la autoridad, que eso tiene un reflejo, es decir, tolerancia no es debilidad en un gobierno. ¿Y qué policía quiere serlo o quiere prepararse para que vaya sin armas, solo con un escudo que además se lo arrebatan en una de esas? Y además, por ejemplo, les pegan a los granaderos y tal parece que los granaderos tienen órdenes de no tocarlos. Creo que una muy buena medida del gobierno de la Ciudad de México, en cabeza del doctor Mancera, fue que en esta última manifestación, precisamente la de los padres de Ayotzinapa, lo mismo que en la que conmemoró el 2 de octubre, no hubiese elementos policíacos armados. Lo único que hubo en las calles fueron agentes de tránsito, esto para encauzar la manifestación, pero también para auxiliar a los automovilistas y a los peatones a que tomaran rutas alternas. Y fue un éxito, la verdad es que fue un éxito porque, excepto este pequeño manchón de quienes hacen llamar anarquistas, que no lo son, excepto eso, las manifestaciones han transcurrido en paz, la gente está ejerciendo su derecho, su libre derecho a manifestarse. Si no sabemos ni quiénes son estos encapuchados, entonces se está produciendo una verdadera anarquía de corte oficial. Yo creo que lo que debe hacerse son los del gobierno. Es que se les quiten los capuchas, que nos digan quiénes los del son gobierno. y por qué viven en la impunidad como ha estado sucediendo. Que los muestren a los medios. Y si usted reconoce a alguno como autor de algún delito, denúncielo. No lo hacen. Porque no son de acá tampoco. Mira, los hacen una leva, al estilo militar, hacen una leva, los traen de todos los rincones de la República y por eso es que tampoco son reconocibles en la Ciudad de México. Pues ojalá que algún día sepamos por qué es esto, por qué hay una especie de nuevos halcones, por qué estos encapuchados hacen y deshacen, se cuelan en las manifestaciones, golpean, agreden a los policías, a los granaderos, y no se les somete, no se les castiga, no se les envía a la cárcel. Yo creo que estos temas nos va a dar para más, Raúl y Paco. Claro. Les agradezco a ustedes su atención. Muy buenas noches y nos veremos en la próxima con El Bronco.